gracias por estar aquí presentes en esta, la primera visita guiada de exposición antológica curada por Yosu Aramburu, que no nos puede acompañar porque se encuentra de viaje, pero esperemos que para la siguiente visita él me acompañe y obviamente la visión que él tiene de la exposición va a ser enriquecedora, ¿no? Junto con la que yo tengo. Bueno, si están aquí ya sabrán que es una exposición que hemos llamado antológica, que reúne 31 años de trabajo ininterrumpido, desde el año 1994, cuando aún estaba en el quinto año en la Facultad de Arte y Diseño se llama ahora, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, hasta el presente, ¿no? Hasta pocos días antes de inaugurar la exposición fue realizado el último cuadro, que ya hablaré de eso en su momento. Pero yo sí lo que quisiera pedirles es que, por favor, cuando surja alguna duda o tengan alguna interrogante, alguna inquietud sobre cierta obra puntual, por favor, interrúmpanme. Las visitas guiadas al uso pueden resultar muy agobiantes para el que las lleva, porque no deja de hablar, y a veces las ideas dejan de conectarse y uno puede perder fácilmente el hilo. Son 83 obras las que están aquí reunidas, por lo que va a ser imposible, ya les advierto, hablar de todas, de cada una de ellas. Haremos una selección que en realidad si difiere o cambia en el transcurso de la visita debido a que ustedes han preguntado por alguna cosa en concreto, pues yo lo prefiero así, a partir de mi página web, una cuenta en Instagram, y sobre todo, que esto es la segunda parte de este proyecto, la parte mucho más ambiciosa, es finalmente el catálogo razonado que vamos a presentar pocos días antes de que cierre la exposición. Hacia el 9 de octubre, esperemos, esa es la fecha para presentar realmente finalmente son 2 tomos muy ambiciosos. Uno de ellos contiene exclusivamente texto, son ensayos, 4 ensayos, hechos por Yosu como curador, acompañado de Mijail Mitrovic como coeditor junto con Yosu, y 2 textos más, 2 ensayos más de Mercedes Reate y Paula Slava. A su vez hay una entrevista que me hizo Yanni Rivera hace un par de años, pero que es bastante actual en cuanto al sentido de lo que ahí expresé, y rescate de párrafos de textos históricos. Pero el libro mucho más voluminoso es el tomo 1, que corresponde al catálogo razonado. Aquellos que no están acostumbrados a lo que es palabras o determinadas cuestiones del arte contemporáneo, el catálogo razonado significa que un artista recoge en un solo volumen, en un solo libro, toda la producción que ha realizado en las décadas en las que él ha trabajado. En este caso van a ser unas 1070 obras que van a estar reunidas en este libro, cada uno con su imagen, con su ficha técnica completa, y cuando corresponden a series, que es el caso de muchísimas de estas obras, cada serie va a tener una pequeña explicación. Volviendo a la exposición, 31 años de trabajo reunidos, más el detalle de 3 pequeños dibujos que yo realicé cuando tenía entre 4 y 5 años, un proyecto que empezó a formarse hace poco más de 3 años, en junio de 2022. Ese es el tiempo que nos ha tomado a Yosu y a mí poder llegar a estos resultados. Estaré constantemente, también creo, hablando de fechas, de épocas, de momentos muy puntuales, porque creo que ese tipo de información también es muy importante para entender mi trabajo. Y por ello, para realmente ya hacer inicio a la visita guiada, quisiera
hablar de la pieza que tenemos ahí arriba, que bueno, supongo que todos ya la han podido de alguna manera revisar. La instalación tiene como título Mal Archivo y consta de unas 700 fotografías impresas en papel. Las primeras fotos que están en la parte superior a mano izquierda datan del año 2002 y la última, que está en la última fila a mano derecha, es la fotografía que utilizamos Verónica y yo para poder pintar el cuadro de Miquel que está en ese lado de la sala. Son 700 fotos que yo he ido acumulando para poder desarrollar mi trabajo pictórico fundamentalmente, aunque hay ahí algunas fotografías que tienen que ver con la producción de tejidos, sobre todo en colaboración con Elvia Pauca. Ya hablaré después de Elvia. Pero lo que ven ahí son fotografías que a mí me han servido casi en su totalidad, no todas, para poder pintar. Yo desde siempre, desde que estuve en la facultad, tuve la necesidad de tener una impresión a mano, sea de una revista, como saben en ese entonces, revista de modas, de un diccionario médico, o fotografías extraídas del álbum familiar. Siempre he tenido, como les digo, la necesidad de poder usar una imagen preexistente para desarrollar mi trabajo pictórico. Siempre lo he dicho, no me avergüenzo, es un defecto, tengo pésima capacidad de imaginación. Es decir, si ustedes me preguntan, me dicen, por favor, ¿puedes dibujar una persona de memoria? Va a ser un desastre. Yo necesito tener un modelo al lado. Y ese modelo lo obtenía no a través de mirar, digamos, la realidad, como cuando uno pinta un bodegón o un paisaje, ¿no? Se lleva el caballete ahí en medio del campo y pinta lo que ve. Yo siempre he utilizado una imagen impresa. Y eso es algo que atraviesa toda mi producción y es una de las características de mi trabajo y es unas cosas que resaltan en él. Ese vínculo con la fuente fotográfica que hace que yo pueda pintar como pinto. Si hablamos de experiencias bastante tempranas, mucho antes del inicio de esa pieza, todavía les recuerdo, desde el 2002 hasta el 2025, 700 fotos. Como pieza temprana podemos tener la saga aquí. Tenemos a Kate Moss por un lado, pintado en el año 94. Tenemos acá esta balacera, cuerpo lleno de lirios, pintado en el año 95. En el caso de Kate Moss, ella había publicado hacía poco un libro con un resumen en ese momento de lo que había sido su trabajo como modelo. Unas fotos realmente, obviamente conservo todavía el libro, fantásticas. Entonces, en una de esas fotos salía Kate así. Lo que yo hice fue hacer una especie de collage pictórico e incorporar dos elementos que no estaban en la foto original. Como es este auto en llamas y estas lucecitas que pertenecen a los postes que antes alumbraban la playa una de las playas de estacionamientos en la residencial San Felipe. Produje esta imagen y ya les digo, usando siempre referentes fotográficos ya existentes. El auto en llamas fue sacada también de otra revista y el caso de las luces de una de las playas de estacionamiento de la residencial San Felipe en Jesús María también. En el caso de la balacera, el cuerpo lleno de lirios, la fuente es distinta en el sentido que fue extraída de la sección policiales del diario El Comercio. En realidad, la imagen es una balacera que ocurrió, mejor dicho, en una de las tantas favelas
Río de Janeiro. La imagen original, a diferencia de la de Kate, en este caso era en blanco y negro. Y lo que hice yo fue depositar el color de manera arbitraria, pero pensando que podría funcionar en esa imagen. Esto de coger una imagen en blanco y negro y ponerle color de forma arbitraria es algo que hice mucho en esos años. Y otro ejemplo es el cuadro que está allá en esa pared, ese autorretrato o un norcoreano llorando. La imagen original fue publicada en El Comercio en el año 94, cuando falleció el dictador norcoreano Kim Il-sung. La imagen que obtuvo la prensa extranjera fue a través de una imagen televisada del único canal en ese momento había en Norcorea, y que supongo que sigue siendo el único, el oficial, que transmitió esa imagen y la difundió al resto del mundo. Pero el primer, digamos, medio, que fue una cámara de televisión, quedó presente en la imagen que salió impresa en el periódico. Por ello, estas pinceladas horizontales, esta distorsión en los personajes que están en toda esta área. Le puse el color de manera arbitraria, como les he dicho hace un rato. Yo en esos años sentía mucha admiración por el trabajo pictórico de Piero Quijano. No sé si lo conocen la mayoría de ustedes, pero Piero Quijano es un gran pintor peruano. En los años 90 realmente ya había alcanzado su madurez pictórica, sigue en activo. En resumidas cuentas, él siempre ha trabajado el color de manera también bastante libre, y su temática siempre ha sido pues lo urbano, la ciudad de Lima, y cuestiones vinculadas a ella, sobre todo en espacios nocturnos, sean bares, sean discotecas, salsódromos, la ciudad de noche, etc. Bueno, con Yosu estábamos convencidos, estuvimos convencidos desde la primera reunión que tuvimos juntos, que no nos íbamos a aplicar en una exposición que iba a ser un recorrido cronológico, como una especie de línea de tiempo que podía ir desde la obra más antigua, puede ser el caso de Kate Moss o un cuadro que está allá al fondo, y que a medida que avanzábamos en el espacio íbamos a ir también avanzando en el tiempo. Esa era una propuesta que a nosotros no nos interesaba en absoluto. Lo que nosotros queríamos desarrollar era establecer diálogos entre obras de distintos años, de distintos siglos, realizadas en distintos contextos, para distintas series, etc. Entonces, la forma en que están reunidas las obras aquí responde a eso. Y por esta cuestión, en esta pared, tenemos juntos dos autorretratos de espaldas, realizado en el año de 1997 y 19 años después, 2016. ¿Ok? Este es el conjunto, digamos, incluyéndome a mí aquí, con el pueblo del Barça, como turista, porque aún vivía en España en esos años, primeros años, mejor dicho, mis últimos años como estudiante en la Católica y mis primeros años como profesional. Estamos hablando del segundo lustro de la década de los 90. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Lucas, perdón. Como antes sabemos que está vinculado al archivo, y el archivo inevitablemente está vinculado al tiempo.
y a cierta cronología, y por eso mismo creo que es interesante tu trabajo y cómo juegas con eso. Entonces me interesa terminar de comprender o quizás escuchar lo que tengas para decir de cómo funciona ese vínculo en el momento en el cual decides que ese archivo va a pasar a ser una obra, digamos, se va a hacer una obra a partir de ese archivo seleccionado, y qué es lo importante de la selección de ese mismo archivo. Asimismo, creo que también es importante para la misma pregunta pensar en por qué la pintura, ¿no? Es decir, o sea, el ejercicio que haces de collage creo que es un ejercicio que se usa en general y que se puede usar en literatura, en música, en cualquier disciplina básicamente, pero creo que hay una decisión clave en el momento en el cual decides pasar a la pintura, cuando estás diciendo, digamos, esta es una imagen, es visual, y lo que yo voy a producir es una imagen, es visual, sin embargo voy a cambiar de medio. ¿Por qué cambias de medio? ¿Por qué se elige esa imagen? ¿Bajo qué criterio? Y qué pasa con el significado original al momento de cambiar a la obra, más allá de dónde se presenta. Bueno, es una pregunta muy interesante, bastante compleja. No sé si la voy a poder resolver toda, pero te diré, bueno, yo me formé como pintor, para empezar en la Católica. Pero puedo afirmar también que mis primeros estudios vinculados a la pintura, sin pintar necesariamente, fueron cuando yo tenía unos 6, 7, 8 años, porque mi padre, que está aquí presente, tenía una colección de maestros de la pintura occidental. Era Salvat, o no sé qué editora española, que sacaba unas revistas, unos coleccionables de un buen tamaño, con, por ejemplo, las mejores pinturas de Velázquez, de Goya, de Tiziano, de Rembrandt, de Vermeer, etc. Y a mí me gustaba muchísimo revisar, una tras otra. O sea, ni siquiera creo que leía en ese momento, para decirte ya lo pequeño que era, ¿no? Pero era una forma también en que yo me vinculaba con él, porque él tenía en ese momento su espacio de trabajo de arquitecto, su mesa de arquitecto, estas que ya lamentablemente se han perdido. Mientras él proyectaba, a mí me gustaba acompañarlo, y lo que hacía era revisar. Y en su momento también me empezó a dar sus plumones, unos plumones alemanes, como pozo en mis decisiones sobre la pintura. En cuanto a lo que tú me hablas ya de adulto, y coger archivos distintos, y por qué llevarlos a la pintura, porque siento que también siempre, como que he sido un clásico en el sentido de en la academia. O sea, sí me considero pertenecer a una academia, haber desarrollado una obra académica, y que en la pintura se caracteriza sobre todo por establecer lo que se pinta diferenciado por géneros. O sea, tenemos el género del bodegón, tenemos el género del retrato, tenemos el género del paisaje, tenemos el género de la marina, cuando estamos hablando del mar, y sobre todo tenemos algo que ya que es algo podemos decir que es caduco, pero que algunos artistas aún nos esforzamos en realizar, que es la pintura de género histórico, o la pintura de historia. El pueblo que terminaba siendo afectado por esas decisiones erróneas. Entonces, intentando responder tu pregunta, cada imagen que yo veo, mentalmente la asigno a un determinado género. Si hablamos de tipos de Lima, sí, hay la cuestión mucho más compleja, vinculada a la pintura costumbrista, desarrollada en este país en el siglo XIX, teniendo a Pancho Fierro como máximo ejemplo, pero es retrato. Y sobre todo es retrato muy vinculado a lo local, a lo nacional, puntualmente a lo limeño, y sobre todo de trabajadores cuyo ámbito es la calle, y sobre todo las desventajas. Y bueno, o sea, sí, hay un proceso de academización, o si quieres, de enciclopedización de la imagen no perteneciente a ese enciclopedia. El otro lado. El lado B, sí, lo entiendo. Ahora, la otra parte que no sé si dejé clara es, claro, en ese momento hay millones de imágenes
¿de qué depende el escogerla, ¿no? O sea, es un criterio compositivo, es una intuición, Sí. es el significado, no es el significado. O sea, sí hay significado, obviamente. Si quiero hablar de pintura de historia, para volver a este tema, a mí me interesaba desarrollar una serie amplísima con eventos, acontecimientos, sucesos ocurridos el siglo pasado. O sea, atravesar todo el siglo XX y todos los continentes y muchísimos países a través de historias muy particulares que quizás para la mayoría de nosotros son desconocidas, aunque en el ámbito, digamos, más de lo que es América del Sur, sí podemos estar familiarizados con las dictaduras en Argentina, en Chile, como es el caso que yo desarrollé, pero también obviamente en Brasil, en Uruguay y el Perú. Entonces, eso, digamos, es como que el marco que me va a llevar a, bueno, yo quiero hablar de lo que ocurrió, por ejemplo, en Camboya, durante la dictadura de los Khmeres Rojos. Yo vi una película que me impactó muchísimo, Los Gritos del Silencio. La historia es terrible. O sea, lo que narran ahí es terrible y, digamos, quizás para la mayoría de nosotros no es algo con el que contemos o tengamos la información exacta o no lo recordemos. Pero lo que yo quería era hablar de todas estas cuestiones que, les digo, atraviesan el siglo pasado, y lo que es una historia de horror y de espanto. Pero a través de una forma bella. ¿A través de qué, perdón? Digamos, una forma bella. O sea, me parece interesante. A través de la pintura, sí, aunque... Sí, pero no solo de la pintura, sino de la selección de la imagen, ¿no? Sí. O sea, porque la imagen ha sido seleccionada. Claro. Quizás me equivoco, corrígeme si no es así. Sí. Pero contemplando la composición de la imagen misma. O sea, la composición de la imagen, y es quizás, y ahí es un atrevimiento mío, digamos, esa composición y esa belleza, no en el sentido de que es bonito, sino de que hay una composición estética detrás, sí, que permite la sensibilización con la imagen, ¿no? Sí. Eso es lo que me parece interesante. Eso ocurre, Lucas, pero también ocurre casos en que, por ejemplo, dos casos muy puntuales. El asesinato, el magnicidio del JFK en Dallas en el año 63 y el desembarco en Normandía por los norteamericanos en el año 44. Para el desembarco en Normandía utilicé Salvar al soldado Ryan de Spielberg, que son, creo que personalmente para mí, habiendo visto creo que casi toda la filmografía de Spielberg, sus 30 mejores minutos como director están en ese desembarco. Y él conscientemente se inspira en las pocas fotos que sobrevivieron de Robert Capa. Robert Capa fue un fotoperiodista de los más importantes del siglo pasado, murió joven en una de las tantas guerras a la cual fue a fotografiar. Bueno, Robert Capa fue uno de los fotógrafos que estuvieron en el desembarco y lamentablemente por las condiciones del desembarco, de las decenas de fotos que pudo tomar, solo se salvaron 6 o 7. 6 o 7 imágenes, no más. Con un grano que estalla, digamos, claramente. Y Spielberg dijo, estas imágenes realmente me dicen lo que ocurrió ese día de junio de 1944. Entonces, esos minutos desde ese desembarco, desde que los chicos empiezan a coger agua o tierra, con esa cámara que está en constante movimiento, se inspira en lo que pudo conseguir Robert Capa. Y en el caso de Kennedy, Oliver Stone usa, incluso le incluye en la película, una filmación en Super 8 que obtuvo un señor Zapruder, que en ese momento estaba en Dallas, filmando cómo pasaba por delante de él Kennedy, ¿no?, en este descapotable, y logra filmar el momento de los impactos que terminan acabando con la vida de Kennedy. Entonces, son muy distintas, pero que el director dice, me voy a guiar de esto porque esto es lo que yo tengo y con lo que, digamos, yo creo que la historia va a ser representada. Entonces hay encuadres que tienen esta distorsión, este movimiento, pero es porque ha habido un original antes de la película. Y que expresa algo también. Sí.
Sí, un punto de vista clarísimo. Perdona, no sé, Lucas, muchas referencias a lo largo de estos 30 y pico años. He admirado a pintores en determinados momentos de mi producción más que en otros momentos. Es más, yo una serie de 12 pinturas la titulé 13 pintores, 13 painters, todas imágenes originales extraídas de la sección política de un periódico en España, porque todavía vivía allá, pero lo que está ahí representado, de la manera en que aparecían las imágenes, me remitía al trabajo de un pintor contemporáneo. Entonces un cuadro se llamaba Richter, por Gerhard Richter, un alemán al que admiro muchísimo. Otro se llamaba Leon Golub, un norteamericano ya fallecido, al cual admiro muchísimo y que de alguna manera inspira el cuadro que está allá, que justamente se llama Golub, la chica en rojo. ¿No? La chica en rojo que está recibiendo el gas de este policía en Turquía. Es una, para mí, clara alusión a una serie de Golub que hizo sobre mercenarios en la década de los años 80. Y así. Y en cuanto al abuso del poder, yo creo que también ahí está el ejemplo, ¿no? Lo que es la autoridad, o sea, esa chica que amenaza puede significar para este señor que le lanza, me imagino que es un gas. No creo que haya sido agua solamente, no para mojarle que, bueno, se fastidie. No, debe haber sido algo más porque él está con mascarilla que le cubre. ¿Qué será? Entonces, sí, siempre me ha interesado esto. Entonces, ya que has tocado el tema de abuso de poder, podemos ir a este otro espacio, que es uno como que central dentro de la exposición. Aquí presente ha tocado un tema que también atraviesa varios años de mi producción artística. Lo que tenemos acá es un compendio de personajes que algunos son más fáciles de reconocer, como es el caso de Margaret Thatcher cuando visitó a Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos durante la década de los 80 y ella primera ministra británica durante la misma década, paladines de lo que hoy llamamos el neoliberalismo. ¿Okay? Reducir el Estado a su mínima expresión, privatizarlo todo y bueno, las clases desprotegidas pues realmente estén en esa situación de desprotección absoluta. ¿Okay? Bueno, sí, pues la sonrisa. Recuerden que Ronald Reagan fue antes actor que presidente. En el caso de acá, esta pintura completamente oscura es así, se pintó así, la pinté sin usar óleo blanco, que fue también una experiencia que yo había desarrollado años antes en una serie que titulé Pinturas Negras, en homenaje a Francisco de Goya, al cual he mencionado hace un rato. En este caso, pues, si lo reconocen, es el señor Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa desde el año 2000 hasta la fecha. Bueno, supuestamente 4 años no fue presidente de gobierno, pero sabemos que eso fue mentira. Él siempre ha tenido el mando en Rusia desde hace ya 25 años. Esta pareja de acá, tenemos ahora dos presidentes en una situación bastante actual, que es Nicolás Maduro, en la presentación de una línea de buses en Caracas, y Donald Trump. En realidad estaba aquí Donald, lo que hice fue centrarme en el reflejo de la mesa y pintarlo así. Y de alguna manera también haces ese juego con Maduro, porque no lo retratas, no es un retrato explícito, directo, sino está mediado con los reflejos del vidrio. La imagen esa era así, ¿no? O sea, les diré que pocos cambios realizo a la imagen fuente.
En el caso de Putin sí me interesó obviamente oscurecer la imagen original. No es que él haya ido a pasear con el caballito a medianoche y no había luna, no. O sea, la imagen era sumamente clara, era sus vacaciones de verano en no sé qué parte en Rusia concretamente, y bueno, él sacó pues un pequeño álbum donde aparece siempre con el torso desnudo, pues paseando, pescando. Hay memes también en que está combatiendo contra un oso pardo y ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de acá, la imagen era tal cual, es decir, Maduro aparecía con tal distorsión en el rostro que para mí era como que algo muy perfecto para un poco describir al personaje, ¿no? Incluso tiene para mí toques de Stalin, de Joseph Stalin. Y en el caso de Trump, la imagen era sencilla, o sea, él aparecía con dos de sus secundarios, no recuerdo ahora los nombres, supongo que todavía han vuelto a la Casa Blanca, y era pues una hermosa mesa con un barniz precioso, y obviamente todo el reflejo se producía sobre esa mesa, y lo que me interesó era el reflejo. Y en el ámbito local, nacional, peruano, tenemos ese tejido hecho con Elvia Paucar. Ahora sí voy a introducir a Elvia. Elvia Paucar es maestra tejedora de San Pedro de Cajas, de Junín, aunque radica en Lima. Ella aprendió esta técnica que se le llama San Pedro de Cajas de su padre, que fue el que la inventó. Que es esta forma de poner la lana en trozos grandes y el hilo de algodón ir sujetando, digamos, la trama tendría que ser el hilo de algodón y el ordimbre, digamos, lo que es horizontal, es esta lana que ya ha sido teñida previamente. La mamá de Elvia, supongo que ahora la señora ya está retirada de todo porque es bastante anciana, era la que teñía la lana de oveja. Y hicimos este trabajo que es una de las cosas más excepcionales que hemos podido hacer juntos. La imagen original son estas láminas de Editorial Navarrete sobre, en ese momento, los últimos 6 presidentes que hemos tenido en el Perú. Obviamente acá ya hay un desfase total. Acá los presidentes pues no duran 5 años, sino menos. Entonces pronto tendrá que ver una especie de díptico, una segunda parte para un díptico con los que ha habido después de Kuczynski, ¿no? Ya tenemos de Kuczynski viene Vizcarra, Sagasti, interesante. Ya, a ver si también en Navarrete lo saca. Ya, ponle que lo pongo, ¿no? Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y la actual, la innombrable. Bueno, pronto habrá que hacer la segunda parte. No, pues Mecha Arao no, esa no puede ser. Pues Merino puede contar, pero Mecha Arao no. Sí. Sí, el caso de Elvia, les contaré, mi primer vínculo con ella fue a finales del 2012. Yo había tenido la suerte de obtener una comisión para unos alemanes. La empresa se llama Fraport y es el ente que administra el aeropuerto de Frankfurt, que es uno de los más grandes del mundo, y otros aeropuertos más pequeños. Bueno, pues estos alemanes iban a inaugurar su nuevo edificio de oficinas. No abierto al público, o sea, no es que cualquier pasajero que pase por Frankfurt puede decir, voy a ver esta zona, no. Lamentablemente solo para el ámbito, digamos, privado de esta entidad. Pero ellos querían adornar distintos niveles de este nuevo edificio que tiene 6 o 7 pisos. Entonces convocaron un concurso, pero en ámbito cerrado, direccionado a través de una consultoría a diversas galerías y de 5 países. En realidad son 6, pero nunca se sabía el sexto. Eran China, Japón, la India, México y Perú. Entonces querían obra de un artista o una artista de cada uno de estos países
para ponerlos ahí en su edificio nuevo. Entonces, a mí me convocaron para presentar un proyecto y yo presenté uno que consistía en 6 tejidos, porque sí te pedían 6 obras de ciertas características en cuanto a tamaño, tenía que ser bidimensional porque iba a ir por mi pared. Y obviamente no coger temática como política, o sea, yo obviamente con esto no hubiese podido ser comisionado. Entonces propuse hacer 6 tejidos con temática que se pueda vincular a lo local, en todo caso a lo limeño en cuanto a imagen, pero en cuanto a medio, tejido, obviamente había una conexión ya milenaria. Todos sabemos que una de las mayores aportes al mundo en este territorio llamado Perú son los tejidos realizados por culturas precolombinas, obviamente así como las cerámicas. Entonces yo dije, tejidos hechos con 6 maestros artesanos distintos, maestros de tejido tradicionales. Y fue que conocí a Elvia Paucar, hicimos un primer trabajo, me gustó tanto los resultados, para empezar, la textura que tiene la lana, el peso que tiene y el olor que aún puede emanar hasta cierto tiempo, para poder continuar después de esa comisión, seguir trabajando con ella. Y por eso están acá. Más abstractas, si comparamos obviamente con la de los presidentes, que fueron un homenaje estrictamente al papá de Elvia, Santiago Paucar Amaru, que le enseñó a Elvia esta técnica para el tejido. Nos convocó en ese momento Soledad Mujica. Soledad Mujica era la directora de Rurajmaqui, que les debe sonar a varios de ustedes, esta feria de arte tradicional que se da 2 veces al año en las instalaciones del Ministerio de Cultura, en julio y en diciembre. Y Soledad había abierto una sección nueva que se llamaba Co-Creación, y era la presentación de trabajos hechos en colaboración entre un artista tradicional, los que usualmente están en Rurajmaqui, y digamos un artista contemporáneo, que vendría a ser el caso mío. Entonces nos convocó y dijo, ¿qué proyecto puede presentar? Y lo que le presentamos fue esto. Estos tejidos que lo que hacen es recoger fragmentos del trabajo de su padre, desarrollado en los años 70 y 80, amplificándolos a esta escala para producir esta obra que está en camino entre la abstracción y lo figurativo. La anécdota, en el caso de el papá de Elvia, es que cuando yo era estudiante en la Católica, y volvemos entonces otra vez atrás en el tiempo, hacia el año 94-95, yo me encontré con una serie de reproducciones en una revista de un tejedor que me pareció fascinante, y las guardé. Las guardé en el clásico portafolio que uno tiene como alumno, donde pones todos los grabados y todos los dibujos. Y resulta que con el tiempo me olvidé de esto, y cuando el año 2018 mi mamá me encuentra este gran folder, me dice, Miguelito, esto es tuyo. Yo al abrirlo encuentro que esas láminas que yo había recogido hacia el año 94-95 eran trabajo del papá de Elvia, de Santiago Paucar Amaru. Como dije, el universo quiso de alguna manera encajar de tal forma que, sin recordar, había empezado a trabajar con Elvia, y años después descubro que admiraba también y mucho el trabajo de su papá. Con Elvia trabajamos durante 10 años y produjimos 39 tejidos. En el caso de esta sección, bueno, hemos visto política, digamos, en líneas generales, o hacedores de la política, como mejor prefiero decir, ejecutores de la política, y habiendo superado la parte de autorrepresentación, estamos aquí en la cuestión que es mucho más de lo familiar, vinculado a lo familiar.
a mi identidad como perteneciente a la familia Aguirre Vega. Este es el retrato de mi padre, de una serie mayor que titulé Mendel, hecha en el año 99 y que formó parte de la exposición del mismo título, Mendel. Fueron cuadros de estas características, todas del mismo tamaño, 150 por 150, a partir de fotografías, nuevamente la fotografía, pero de una cámara Polaroid y tomado pues muy cerca al rostro de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos que vivían en ese momento, de mis hermanos. Lo curioso en el retrato Mendel de mi padre es que cuando yo le tomé la foto e hice el cuadro, él tenía 52 años, que es la edad que yo tengo ahora, que cumplí pocos días antes de la inauguración de la exposición. Y cosas como esa atraviesan de alguna manera toda la exposición y se han dado de una manera pues, natural, y me gusta eso. ¿Y las grietas del retrato de tu padre son adrede o...? No, eso es una negligencia de mi parte. Desarrollé un método para pintar la base que no fue lo más apropiado. A nosotros en la Católica nos enseñaban a preparar los tejidos utilizando primero capas de cola de conejo, un poco como para que la tela tenga mejor consistencia, un poco se endurezca, en el caso de telas muy finas. Y después aplicaba una capa que era ya para que la tela pudiera soportar el óleo sin que el óleo pierda sus tonalidades, su brillo original. Y es una combinación de óxido de zinc, tiza blanca y un poco más de cola de conejo. Bueno, yo le metí algo que no tenía que haberle metido en la mezcla, que fue tierra de color. Quería que la superficie ya fuese roja, porque quería pintar sobre rojo. Años después aprendí mucho más sencillo, cuando tengas la capa blanca, dar unas manos de acrílico rojo y ya está. Pero no, yo hice eso y la consecuencia es esto. La tela está craquelada porque la mezcla base que soporta el óleo no ha sido la adecuada. Felizmente no se ha caído, nos ha quedado como una especie de retrato de Dorian Gray, un poco como iniciando, ¿no? Pero fue una serie que sí, en conjunto, tener las 10 puestas como un gran políptico, similar a esto, pero estoy hablando de 10 cuadros, de una manera similar a esto. Los tamaños son los mismos. ¿Permanecen juntas las piezas? No, están separadas, todas separadas. Y volvemos a la cuestión, si en esa serie yo representé en ese momento a mis parientes vivos, porque los abuelos, los hombres, ya han fallecido, pero en el año 99 aún vivían, esta serie se tituló Los Muertos, que fue la contrapartida a familiares que no pude haber representado en ese momento porque ya habían fallecido, pero decidí utilizar otra vez material de archivo, fotos del álbum familiar, fotos carnet y desarrollar un conjunto de cuadros, y acá tenemos uno de ellos que son las 3 hermanas. Se ya ha terminado esta serie de Mendel, llevar a cabo esta junto con otros dípticos, como también están tíos abuelos, mi otra abuela, una prima hermana que también falleció muy joven, una tía que también falleció joven, etc. Y eso creo que nos conecta esta cuestión del grupo conformado pues por padres, madres, hermanas, abuelas, tías, tíos. La extensión de la familia. Exacto, con las perlas. El cuadro de las perlas, la fotografía, también es una fotografía del álbum familiar. Estaba en uno de estos álbumes similares al que está aquí representado. Y es mi madre, junto con sus amigas, que se conocieron en la Escuela Normal de Monterrico, donde ellas se prepararon, estudiaron para ser educadoras. ¿Qué más o menos en qué año, mamá? ¿Tú estudiaste? 60. Hasta el 70. Ya.
de 67 a 72, se conocieron las perlas, que es así como las llamamos, y han mantenido hasta el día de hoy la amistad y el contacto. Es en son 12, ¿no? Más entrenador en este caso. Pero además es medio meta, ¿no? Porque te están viendo un álbum de fotos también, creo, ¿no? Exacto. Estaba revisando fotografías y obviamente escogí la imagen también justamente por esto. O sea, la imagen original, una foto, estaba en un álbum de esas características, estaba. Es el cuadro en tela única de mayores dimensiones que he pintado. No he vuelto a pintar en estas dimensiones. Sinceramente, creo que tampoco lo haría. Me tomó 3 meses y medio desarrollar. Entre el año 97, diciembre, y marzo del 98. Es decir, los que recuerdan, hubo fenómeno del Niño, así que fue un espanto pintar con ese calor. Y como anécdota queda, más tiempo me tomó pintar los vestidos que los rostros. Pero hay una unión, ¿no? Hay una unión, es una tela. Mira, Lucas, lo más probable es que, aunque me dé un poco de vergüenza ahora, no tenía para una tela más ancha. Y lo que tuve que fue es mandar es coser, ¿no? Sí. A coser 2 fragmentos para tener. Yo decía, pero Velázquez también hacía lo mismo. Entonces, claro, los de Velázquez tienen 6x4, en este caso es un poquito absurdo, ¿no? El cordón umbilical que hablábamos allá, es una cosa metafórica, acá sí es literal. Aquí el doctor, el ginecobstetra, está pidiendo la tijera para cortar el cordón que en ese momento unía a mi hijo Miquel con Verónica. Que era todavía momentos de tiempos de pandemia, en 2021, me permitieron estar presente en el parto. ¿Tú tomaste la foto? Yo tomé la foto, finalmente fue por cesárea. La pobre Vero está acá tendida, no está completamente tapada por esta tela verde, y también acá se ve que ella no se le permitió la visión de todo esto, porque es que en verdad los que han visto alguna cesárea en vivo y directo es impactante. Impactante ver, ya como uno como pintor, los colores que tiene la piel y las capas. Se me quedó aquí grabado. Entonces, este trabajo lo hemos hecho en conjunto con Verónica. Verónica también es pintora, ella se formó en Bellas Artes en Trujillo, y la parte en la que ella se ocupó es concretamente Miquel y estas gasas ensangrentadas. Y yo ya me ocupé, digamos, de todo lo que vendría a ser el anillo exterior. Este es un trabajo que da inicio a una serie de obras hechas a 4 manos, con Miquel teniéndolo como protagonista, y que presentaremos próximamente en noviembre, a principios de noviembre, un espacio en Barranco. Si están acá, invitados están desde ya para ver esa muestra bipersonal. Y ya como último ejemplo de este grupo que tiene que ver, de este grupo de obras, ¿no? Que ya les digo, acá vamos saltando en el tiempo. O sea, el retrato de mi padre 99, Las 3 hermanas 2001, Las perlas 98, Miquel año 25, y en el año 99 tenemos este conjunto de fotografías que titulé Luna de miel. Nuevamente, las fuentes que me otorgan lo que me permitieron realizar este trabajo fueron fotografías que mis padres, que han visto son bastante protagonistas en esta área, se tomaron en su luna de miel que hicieron en el año 72, en septiembre, a distintas ciudades sudamericanas. Estuvieron en Santiago de Chile, estuvieron en Buenos Aires, estuvieron en Río, en Montevideo, en Punta del Este, Sao Paulo y las cataratas del Iguazú. O sea, una luna de miel como las que ya nos estiman. Y el formato es original, o sea, las fotos son así, de cuadradas. No sé qué cámara era, no sé qué película era, no sé si te puedes acordar, papá, qué tipo de película era para producir estas fotos cuadradas.
Y lo que hice yo fue, de ese álbum de la luna de miel, hacer una selección, y sobre esa selección, en algunas imágenes, me incorporé como tercer miembro de ese viaje. Yo soy el primogénito, tomé pues la libertad de incluirme en aquello que ellos habían iniciado como pareja de recién casados, que iba a ser el de formar una familia. Y las edades son casi similares. Cuando ellos hicieron su viaje en luna de miel tenían 25, yo me incorporé poco antes de cumplir los 26 años, aunque ya cuando puse la serie ya los había cumplido. Pero digamos, éramos tres muchachos de 25 años que nos van a pasar también, aunque el clima en Río de Janeiro creo que no ayudó en nada, porque unos nubarrones, no, ahí sí no. Y en Punta del Este creo que tampoco no hubo mucho sol. Una pena. Hacemos, ya que estamos acá, para no poder esta sesión. ¿A qué hora entras? ¿A qué hora tengo que más o menos terminar? Bueno, tú uses, no hay problema, sí. Ok, ¿cuánto tiempo? Como comenté hace un rato, yo me siento un pintor bastante académico, en el sentido, digamos, convencional. Le habíamos hablado de una serie de géneros, ¿no? Como el retrato, el bodegón. El bodegón está ahí, en ese conjunto de 8 fotografías, son bodegones. Y lo que representan son, se ve claramente, son mesas de juego, de diversión, de reunión, de fiesta, que nacen a partir de fotografías que tomaban mis amigos, que en ese momento aún tomaban fotos de manera analógica. Y lo que hice yo fue esas fotos, copiarlas en tela. Emulsioné la tela, la hice fotosensible y el resultado fue bastante pictórico. Pero lo que sobre todo es un registro de lo que eran las reuniones de uno como peruano inmigrante junto con otros peruanos inmigrantes en España del año 2002-2003. Y la manera en que alguien ha dicho la familia extendida, pues sí, cuando tú estás fuera y has dejado todo acá, tu familia extendida son tus amigos con los que empiezas a parar ahí. Todos los iniciales viajaban mucho a Madrid y lo tenía que hacer en bus porque era el medio más económico. Ahora ya con el tren de alta velocidad, el bus ha quedado un poquito así, se pueden conseguir muy buenas ofertas y entonces un desplazamiento que podía tomar un promedio 8 horas, ahora te lleva 2 horas y media, poca cosa más. Pero bueno, el encanto de ir en bus, que no te permite el AVE porque va demasiado rápido, es que cuando atravesábamos la comunidad de Aragón, que está entre la comunidad de Madrid y la comunidad de Cataluña, en Aragón tenemos un desierto que se llama el desierto de Monegros, que es una amplia extensión de terreno con unas características que la hacen muy peculiar. O sea, es un desierto más, no pensemos en el desierto de la costa peruana, que es arena y poca cosa más, sino allí es más agreste, es más tierra, pequeñas rocas, algo de vegetación que sale por aquí y por allá, como por ejemplo este arbolito que está ahí en medio de la nada. Entonces, históricamente me parecía bastante interesante de desarrollar. Pero como he dicho en otra ocasión, no solamente fue ver un paisaje que yo tenía a unos cuantos metros mientras me movía en el bus, sino también una especie de mirada hacia mi interior que en ese momento correspondía a estas características. Fue una manera también de manifestar que en ese momento me sentía emocionalmente algo así. Estos dos ejemplos mucho más pequeños son de dos series distintas, aunque acompañan bastante bien. Hace un rato les mencioné una serie que titulé Pinturas Negras en homenaje a Goya, y este es un ejemplo de esa serie. Luego hay otro más al lado de Kate, luego la pueden ver. Es Manhattan, la parte sur de Manhattan, aún con las Torres Gemelas.
La fotografía la obtuve de Google, la subió una persona que le puso fecha marzo del 2001, es decir, pocos meses antes de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Y como imagen para llevarlo a esta serie, eliminando nuevamente el blanco, salvo en la parte superior de cada una de las torres gemelas, me pareció que era una identificación muy clara de lo que vendría a ser después, en los hechos que ocurrieron ahí en Nueva York, y conforme yo una historia que armé sobre el momento del ataque o previo al ataque y los desvaríos que ocurrieron cuando la administración Bush decidió pues primero invadir Afganistán y posteriormente Irak. Pero bueno, eso es una serie mayor, está en mi página web, quieren ahondar en eso. Y en el caso de la derecha, pues pasamos a la otra gran ciudad gringa, que viene a ser Los Ángeles, pero el referente es completamente distinto. Esta es una película, Batalla de Los Ángeles, norteamericanas, que hablaban sobre el apocalipsis en la Tierra, pero desde diversas procedencias. En el caso de acá, el apocalipsis para Los Ángeles se va a producir por el ataque de extraterrestres. Pero se podía producir también, ¿por qué? Por un terremoto de características, pues, para la redundancia, apocalípticas, que estamos hablando de eso, o cosas como que el centro de la Tierra ya no empieza a moverse, y entonces esto genera cuestiones de electromagnéticas, y bueno, un desfase. Es una serie que yo me ocupé de desarrollar los momentos previos a la catástrofe. Entonces, en realidad, aquí vemos Los Ángeles en un amanecer aparentemente tranquilo. A los pocos minutos del metraje de esa película van a empezar seriamente los problemas. El local, que está representado en ese tejido, cuya fuente original es esta diapositiva, un conjunto de 80 diapositivas que tomé con la ayuda de mi primo Sandro y Micaela. Recuerdo que nos íbamos a todas partes, yo fotografiando lo que son el neón en esta ciudad, vinculado pues, a establecimientos como pollerías, chifas, bingos, casinos, restaurantes para comer caldo de gallina, eso. Entonces es una especie de pequeño muestrario de lo que es una Lima completamente diferente a la que yo había dejado cuando me fui a finales del 2020. Es complicado instalarlo aquí. Además, entonces, Josu, el curador, se le ocurrió esta genial forma de dispositivo o display, como se utiliza en el lenguaje arte contemporáneo, para exhibir un grupo. No están las 80, hubiese sido excesivo en cuanto a sus dimensiones de largo. Tampoco pensábamos en poner 2 o 3 filas, no, creíamos que no era conveniente. Y se hizo una selección y se iluminaba con luces LED. Lo que sí, si alguien que se vincula mucho a la fotografía sepa después un archivo digital en el año 2025 poder llevarlo a diapositiva, me pasa la voz, por favor, porque la luz LED sí está matando la diapositiva. Estas eran imágenes más oscuras. Ese fondo ya está siendo aclarado por culpa de la luz LED. ¿No? Y bueno, y el tejido de allá, hecho obviamente con Elvia Paucar, es una representación muy fiel de este cartelito que está acá, en Chifatauro, caldo de gallina. Y como un chiste, ojalá se ría, decía Josu,
Bueno, pues, después de semejante juerga, a las 3 y 4 de la mañana, ¿a dónde te vas? Una inquietud. Económico, yo creo que sí, hay una, lamentablemente, y es por la situación en la que estamos, esta es un corte transversal y afecta absolutamente todo. Si hablamos de lo que es los años en que muchos peruanos emigramos, a finales de los 90 ya en los primeros 2000 era por cómo estaba la situación en esos años, ¿no? De finales de dictadura fujimorista y bueno, una situación en que muchas posibilidades de futuro no se veían. Y claro, los que fuimos relativamente jóvenes, que obviamente algo que también me ayuda mucho, no vamos a negar, un chico de 20 tantos va a tener mucha más, quizás creo que energía que la que puedo tener yo ahora con 52. Y la pregunta es si actualmente se está volviendo eso, ¿no? Si ¿Ha cambiado nuestra sociedad? No, me refiero a que si hablamos de la migración, Estados Unidos, Europa, donde sea, en los últimos años sí ha ido a un aumento significativo, o sea, que muchos peruanos se van fuera y ya no vuelven. En los tiempos actuales. A ver, bueno, acabaremos ya en 5 o 10 minutos. Dos puntos de los que sí quería hablar, que tenían que ver con el tejido de los expresidentes, que son estas series, una completamente abstracta, no ríos de tinta sino mares, y otra serie textual. Aquí no pasa nada. En la serie esta abstracta, que son dibujos a tinta, ustedes verán que son decenas, centenares de rayitas hechas una tras otra, que terminan formando en la apariencia como que un tejido, similar a lo que hace Elvia. Fueron realizadas mientras escuchaba programas de opinión política, que es algo que hago siempre, pero que en ese caso desarrollé sí expresamente, me ponía en los programas y lo que hacía era dibujar, escuchando pues, ya lo he dicho, decenas y centenares de veces palabras como cohecho, repartija, todos esos términos vinculados sobre todo a lo que es la corrupción de las altas esferas de poder. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Y el conjunto de al lado son 6 papeles, que son en concreto 6 páginas de un libro que si no lo han leído, yo siempre repetiré, háganlo por favor, que se llama el libro Historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós. Ahí he cogido 6 páginas del libro de Quirós, que él, en 7 capítulos, pero a mí me interesan sobre todo del segundo al 7º, desgrana lo que ha sido la corrupción en el Perú desde que se hizo república. Estamos hablando del año 1821 hasta finales del siglo pasado, porque lamentablemente él fallece y deja una obra tristemente inconclusa. Porque claro, si Alfonso estuviese vivo ahorita, publicaría 3 o 4 volúmenes más de la cantidad de material que le da la clase política. Pero en resumen, cuando se acerquen y vean, son páginas extraídas de este libro, que es de la 3ª edición, donde yo he tachado con X nombres propios, sumas de dinero, o sea, en cuanto a cantidades, y alguno que otro detalle más, para crear un discurso donde no hay una identificación clara de quién fue el que se benefició con ciertas cosas vinculadas a, ya les he dicho, a las altas esferas de poder, pero lo que nos lleva es a decir, bueno, pero leyendo esto puede ser un caso de hace una semana, puede ser un caso de hace un año,
cuando tranquilamente Quirós está hablando de un caso del siglo XIX, de la década de 1860, o del siglo XX, de la década de los 20 o 30, y así. Es decir, los nombres propios cambian, los personajes son otros, obviamente, nadie va a vivir 200 años. Pero lo que demuestra es que es un país que se asienta en la corrupción. Eso es lo que sujeta finalmente a nuestro país. Ha sido así. Y parece que va a ser así siempre porque no termina de cortarse la cuestión de, bueno, ya, por favor, ya no roben, por favor, piensen más en nación, no, bueno. Creo que es una cuestión que creo que todos lo saben, no tendría por qué incidir más en esto. Para dar un giro no tan dramático, aunque sí, las circunstancias también sí lo fueron, esta coronita de luces la hice para un proyecto donde hablaba sobre la hiperinflación durante el primer gobierno de Alan García Pérez. Acá hay muchos jóvenes, no tuvieron esa experiencia, suerte ustedes, pero entre el año 85 y 90 el Perú padeció una de las peores inflaciones históricas mundiales. O sea, no estamos hablando del Perú, que la fue, sino en la historia de la humanidad, desde que hay registro. El proyecto se llamó Media cajetilla de cigarrillos y una de fósforos. ¿Y por qué? Porque en el año 85, cuando el señor Alan García asume el poder, con una cantidad X de soles, tú podías adquirir una camioneta Toyota Station Wagon, que se armaba acá. En ese tiempo se armaban autos en el Perú. Te comprabas una Toyota Corona Station Wagon. 5 años después, debido a la hiperinflación, esa misma cantidad de dinero solo te permitía comprar media cajetilla de cigarrillos, ni siquiera entera, más tu cajita de fósforos. Esto es un homenaje a mis padres, que en esos años, ya teniendo 6 hijos, la verdad, sinceramente, no sé cómo hicieron para poder capear ese temporal que en realidad fue la tormenta perfecta. Nada, siempre les digo, es un pequeño homenaje a ellos y poder estar acá. Y ya para acabar, quisiera comentar aquí este conjunto de obras inciden mucho en todos los medios que yo utilizaba para poder desarrollar mi trabajo aquí. He estado hablando mucho de fotografía. Tenemos un nuevo ejemplo donde yo empleé estos envases y los transformé en cámaras fotográficas. Los que saben de fotografía saben que cualquiera podía, no sé si ahora, construir una cámara fotográfica estableciendo un envase completamente sellado y solo un puntito donde podría incidir la luz que iba a reflejar aquello que se tenía delante de esa cámara. Y ubicando una película o material fotosensible en la parte posterior de esa cámara, ibas a obtener el registro de algo. Entonces, estos envases son cámaras fotográficas que me permitieron obtener estas fotografías. Pero lo simpático está en que en el envase de yogur, lo que terminó fotografiando fue otro envase. Y la botella de leche, lo que terminó fotografiando fue otra botella de leche. Y así. Fue un ejercicio que titulé Doble Cuerpo. Fue el primer proyecto realmente importante y serio que desarrollé en Barcelona cuando yo llegué en el año 2002.
A diferencia de, por ejemplo, Luna de Miel, donde hay una manipulación de las fotografías utilizando el Photoshop, en este caso sí hay un vínculo con la fotografía más, ¿cómo diríamos, Cristian? O sea, histórica, más de sus principios, inicios. La con la que se origina, ¿no? Es esta. O sea, pasamos de la cuestión tecnológica, bueno, estamos hablando del año 99 en Photoshop, pero ya todo está, lo digital empieza a tener presencia y fuerza, y luego me voy a lo más arcaico, has dicho. Seminal. Sí, seminal, ¿no? Entonces, me gusta también recorrer ese amplio espectro. Otra de las fuentes muy empleadas, el cine. He hablado, ¿no?, de la serie Dramatización, cuando hablaba con Lucas sobre Normandía y Dallas, Kennedy. Bueno, acá están representadas el último fotograma de una serie de películas hechas en el año, que se estrenaron en el año 1964. Obviamente el tiempo ha cambiado, habría que preguntarse en qué año los directores decidieron ya no poner the end cuando acababa la película. Simplemente se funde a negro o lo que sea y aparecen los créditos de la película, ¿no? Pero antaño sí aparecían estas palabritas. Están en varios idiomas, dependiendo obviamente de dónde fue la película hecha. O sea, tenemos en inglés, tenemos en italiano, tenemos en... Y si hay clásicos, pues no, obviamente Antonioni nuevamente, que está acá, Godard nuevamente, que está acá, pero tenemos pues a Coppola y etcétera. ¿Y tienes directores peruanos? En esta serie no, pero directores peruanos me han servido, películas de directores peruanos, mejor dicho. ¿Como cuáles? Aquí? Tenemos a Lombardi. La Boca del Lobo me ha permitido, por ejemplo, desarrollar varias pinturas de la serie de dramatización. Tocas un punto que me interesa decir, que no lo había mencionado. ¿El Festival de Cine de la Universidad Católica? No. Uno de los grandes hándicaps que teníamos, yo al armar la exposición, era que no íbamos a poder contar con casi ninguna obra que estuviese en Europa o en colecciones fuera del Perú. Es decir, porque no contábamos con presupuesto para ello. Yo viví 15 años en España y mucha parte de esa obra producida se ha quedado ahí, en colecciones privadas, sobre todo españolas, pero también algunas de otros países europeos. Esta serie, Dramatización, en la que empleé una de las películas, La Boca del Lobo, de Francisco Lombardi, no podíamos contar con ellas. Un gusto te llamo. Espero que no sea Pancho que te está llamando. Pero sí desarrollé otra serie utilizando el mismo procedimiento de dramatización, que son fotogramas de películas peruanas. Coraje y Ana la Gringa, ambos del mismo director, Chicho Durán. ¿Alias La Gringa? Alias La Gringa. Y tenemos prensa, ya sea prensa impresa en el sentido literal, como este papel. Esto en realidad es un periódico abierto conteniendo esta noticia de un atentado terrible en Niza durante las celebraciones del 14 de julio en Francia. Y también tenemos estas manifestaciones que son imágenes extraídas de la prensa impresa, de las que yo he eliminado información escrita o he hecho reencuadres para obtener solo esta imagen. En el caso de aquí, como en el caso de acá. El teatro, la literatura. En literatura he desarrollado muy poco, pero sí hay una serie de la cual tengo muy buen recuerdo. Se llamó la instalación Una Tea y un Agnóstico. Una instalación pequeña en la sala
ser 2 libros. La Biblia, concretamente la parte del Nuevo Testamento, y la obra de Michel Houellebecq, que es un autor francés, La posibilidad de una isla. Que se iba reproduciendo a medida que el clon empezaba a fallar después de centurias, ¿sabes? Y necesitaba un recambio. Entonces ese clon era el mismo siglos atrás. Y bueno, son para los asuntos que llevo. No sé si tienen algún interrogante más, porque yo me quisiera cerrar. Sí, yo quería preguntarte este cuadro. Está pintado pues, en blanco y negro. No sabía que era la película. La película es en blanco y negro. Ese es un detalle de una película llamada La batalla de Argel, de un director, Gillo Pontecorvo. La película es del año 67, si no me equivoco, y lo que narra es la lucha de Argelia por independizarse de Francia, o sea, dejar de ser colonia francesa. Y este es, digamos, uno de los momentos ya cumbres finales de la película, cuando finalmente el pueblo argelino consigue su gran anhelo, que es ser independiente. Estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Año 67, nosotros contamos 200 años, bueno, no sirvió tampoco de tanto, pero para muchos países africanos la independencia se consiguió pasado ya mitad de siglo, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente un homenaje, ya que estamos acá, a 2 chicos que fueron asesinados en Juliaca en las manifestaciones del 9 de enero de 2023. Reinaldo Ilaquita Cruz y Edgar Jorge Huarancacho de Huanca. Ellos, junto con 16 chicos más ese día, incluso menores de edad, fueron alcanzados por proyectiles disparados por la Policía Nacional de este país. Y este momento no se hace justicia y dadas las circunstancias parece que va a tomar mucho tiempo, dado que el innombrable quiere zafarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, estos chicos, junto con 48 más, porque son 50 las víctimas también en Ayacucho, aquí en Lima también un señor que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en el cráneo, y otras partes del Perú. Bueno, no sé qué más decir. Les agradezco en verdad que hayan aguantado hasta este momento. Sí. Quería preguntar sobre eso. ¿Este mate? Sí. Está hecho en colaboración con Pedro Belli. Don Pedro Belli es uno de los maestros del mate en este país. Él es huancayo, octogenario ya. Y la técnica que emplea no es la del burilado, como usualmente se conoce al mate. No, este es más pirograbado. O sea, sí tiene algo de buril, pero lo que viene a ser el color de los manifestantes está hecho quemando. Entonces se le llama pirograbado o al estilo quemado. Y es una manifestación que yo desarrollé en el año 2018 en protesta, digamos, artística ante el Congreso del año 2018, en mayoría fujimorista, y bueno, ya vemos lo que ocurrió, ¿no? Más neuronas, menos frigobares, dice al principio, porque ellos solo querían pues tener bien equipada una de sus oficinas, porque el Mundial de Fútbol. Los GoTV 43 pulgadas LED, sí, pero para hospitales. Hubo todo un revuelco porque habían ellos, los congresistas, ¿cuál es el término? Televisores de 43 pulgadas en esa cantidad se incorporasen a las oficinas del Congreso. ¿Para qué? Para poder ver de manera en pantalla gigante los partidos de fútbol de la selección, porque si no recuerdo mal eran en el horario matutino, ¿no? Por la diferencia horaria. ¿Dónde fue ese mundial? ¿Quién se acuerda? ¿El 2018? Ya, estar en Rusia. Entonces, claro, los partidos acá se enfrentaban temprano, 10 de la mañana, creo, ¿no? Claro, Rusia nos lleva
creo que son 8 horas, 9, bueno, pues eso. Entonces ellos, que supuestamente tenían que estar trabajando, querían verlo en pantalla gigante, pues toda la fase de grupos y demás. Por favor, Sí, perdona. los bloques de cemento que explican. Bueno, este es algo mucho menos complejo. Lo llamo unos hitos que sirven para dividir los territorios nacionales. Mojón, ¿no? Exacto, exacto. Que se van colocando pues cada cierta distancia y marca pues un territorio, ya sea el peruano, el colombiano también, que ha estado de actualidad. Pero en realidad su función es simbólica, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy acá en Perú, en Ecuador. No hay un rayo láser, ¿no? Que me parte en dos. Es un poco. Claro, tampoco va a haber un mallado que recorra miles de kilómetros de fronteras. Es absurdo. Como las fronteras europeas de la comunidad. Bueno, ahí ni siquiera hay esto. Simplemente hay un puentecito, ya está, ya por ahí. En Alemania pasas a Suiza. Miguel, yo soy pelotero y veo una pelota desinflada. ¿Es para tocarla, golpearla? No, ya está. La pobre ya la usaron bastante. La pude utilizar durante unas semanas al penal de Ancón, número 2, a un módulo de internos por corrupción, y les pedí que, les entregué la pelota y les pedí a través de una tercera persona que le den diálogo, porque en estos pabellones, no sé si alguien ha podido visitar las instalaciones, cada módulo tiene su cancha de fútbol, en donde ellos pues, practican el deporte desde que amanece hasta lo que le permite, es su manera de desfogarse. Y la pelota le dieron, realmente en poco tiempo, hicieron papilla, me la devolvieron, y mira, para acabar me parece lindo. Decidieron firmarla. Los que la habían usado cogieron un lapicero y pusieron su firma, y cubre toda la pelota. La pena es que, claro, con los años, como es una tinta, no es indeleble, se va perdiendo, ¿no? Pero me pareció un gesto que en la historia del arte, desde hace poco más de 100 años, tú como artista le otorgas una cualidad artística porque lo metes en una galería, porque le pones una firma y porque lo dispones de una manera diferente. Factor aspe. Bueno, ahora sí, les agradezco muchísimo, la verdad, su presencia hoy, el aguante que han tenido. Y si se animan a una segunda visita guiada, la estaremos programando muy pronto. Será un sábado, porque hay mucha gente que me ha pedido eso especialmente, aunque los viernes también necesito. Así que muchísimas gracias.